estamos como dirigentes, son 5 comunidades: Charcolapava, Guayabal, Chainola Arriba, Valle Rey y Nacedericó. Lamentamos los hechos ocurridos el 15 de diciembre entre las comunidades y la empresa. Estos hechos se dan por los insultos que empieza la policía y el detonamiento que ocurre en ese momento. Hechos lamentables que se dieron en ese lugar. Además de esto, no es la primera vez que esta práctica se esté dando por la policía y la empresa. Llevamos 12 años que esta práctica se sigue dando. Hoy y en estos últimos días se ha estado dando esa misma práctica. Los hechos, y cómo podemos decir, los hechos del 3 de enero de 2008 sucedieron estos mismos casos, como la represión de las mujeres y la agresión sexual hechos por la policía. Además de eso, nosotros como comunidad afectados solicitamos la presencia del relator de las Naciones Unidas, Francisco Cali. Hoy la empresa ha estado solicitando la seguridad jurídica y nosotros preguntamos, ¿dónde está la seguridad jurídica de la comunidad afectada? Por mencionar, un acuerdo que se firmó en el 2009 entre las 3 partes, empresa, comunidad y el Estado. Hoy la empresa desconoce esos acuerdos. La empresa ha incumplido esos acuerdos. La empresa no se quiere sentar para cumplir esos acuerdos. Hoy podemos decir que tenemos a nuestro lado acá la señora Chepina Abreu, que no se la ha reconocido. No se la reconoce su derecho, que fueron desalojadas de su tierra y las demás personas que fueron desalojadas. Además de eso, solicitamos, ¿verdad?, la mediación de la Defensoría del Pueblo, pero también la declaración de la Defensoría del Pueblo. Lamentamos porque no se investigó a fondo esta situación. Le solicitamos a todo pueblo noble, a todos los nobles que se encuentran alrededor, que esté pendiente de esta situación, ya que en el área se encuentra la unidad de Senafrón, ¿verdad?, que están metidos dentro de las instalaciones. La comunidad se encuentra tensa ahorita mismo y esperemos de que todas las comunidades, los hermanos nobles que se encuentran alrededor, esté pendiente de esta situación. También le puedo decir esto: en cada casa, de diferentes lugares, los nobles igual que nosotros, que tienen la misma sangre, que hablan nuestra lengua, que comen como nosotros, que vive de nuestra tierra, que todo lo que está ocurriendo con nosotros, esto no es bueno. El gobierno nos envió nuestros enemigos, nos echó de acá, nos despojaron de este lugar. Lo que está ocurriendo, estamos exigiendo el acuerdo. En el año 2009 hicieron el acuerdo. No es la primera vez que está pasando. Es un acuerdo que se hizo, que el gobierno y la empresa debe cumplir. Es lo que estamos exigiendo siempre. Y no está sucediendo así. Pon la mirada hacia nuestro problema y que pueda resolverse este problema.